Bendiciones hermanos, qué gusto que se hayan conectado a esta celebración donde juntos vamos a alabar y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. En este momento quiero pedirte a que juntos hagamos esta oración. Señor Jesús, te damos las gracias por una celebración más que nos permites conectarnos ante ti, Señor. Permite en este momento que los hermanos puedan también desde sus hogares alabarte, Señor, sentir tu presencia, que puedan ser bendecidos a través de tu palabra. En este momento te pedimos tu bendición para esta celebración y que todo lo que se vaya a transmitir llegue al corazón y a cada una de las familias hasta donde llegue esta transmisión, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén y amén. Ahora juntos vamos a cantar a nuestro Dios. Tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido. Toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Victoria me ha dado la vida eterna, oh, Jesús. En ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. ¡Aleluya! Victoria me ha dado la vida eterna, oh, Jesús. En ti mi vida está segura, oh, Jesús. Tu sangre preciosa me ha lavado, oh, Jesús. Por tu gracia yo he sido perdonado, oh, Jesús. Tu victoria me ha dado la vida eterna, oh, Jesús. En ti mi vida está segura, Jesús. autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre un trono celestial.
siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre un trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, tuyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre un trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre un trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Estamos empezando un nuevo mes, una nueva temática. Terminó nuestro pastor Gidel con las predicaciones y este mes vamos a hablar de otro valor del reino, el tema de la reconciliación. Entonces, este mes vamos a estar abordando sobre este tema y hoy día quisiera que nos enfoquemos en este pasaje de la Biblia para este tema. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchas veces no optamos por una vida difícil. Nadie elige seguir una vida difícil. Pero sí muchas veces la vida difícil nos escoge a nosotros. Como hay una frase muy conocida, el dolor es inevitable, pero la angustia es opcional. Todos venimos a este mundo, como dice la palabra del Señor, siendo enemigos de Dios. Esa es una realidad. Todos venimos, todos nacemos con esa condición de enemistad con Dios. No la elegimos. Esa es nuestra realidad. Así venimos a este mundo.
Por eso el tema de hoy es la reconciliación. ¿Y qué es reconciliar según el diccionario? Es volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos. Eso es reconciliar. Donde hay enemistad, volver a una amistad. Y el pasaje dice aquí esto, ¿no? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios. Y el tema de la reconciliación lo vamos a abordar respondiendo 3 preguntas. Primera pregunta, ¿el porqué de la reconciliación? ¿El cómo de la reconciliación? Y el para qué de la reconciliación. Veamos este pequeño video. Si miramos a nuestro alrededor o vemos las noticias, nos damos cuenta de que el mal está por todos lados y que es una realidad que nos acompaña en nuestra vida. Pero el mal no surge de la nada, sino que tiene su origen en el pecado. Para que podamos entender el pecado, primero es necesario que entendamos esa íntima unión que existe entre el hombre y Dios. El pecado es la ruptura de esa unión, es la ruptura de ese vínculo tan profundo que estamos llamados a tener con nuestro Padre. El pecado nos aleja de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien o nosotros mismos le hemos dicho a alguien, déjame, no te metas, es mi vida? Bueno, de cierta forma esto mismo fue lo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le dijeron a Dios, a ese Dios que los había creado y que los amaba tan profundamente. El deseo de independizarse de Dios, el deseo de una libertad mal entendida, de no querer obedecerle a Dios, es lo que lleva al hombre a caer. Cede a la tentación de la serpiente, representación del demonio y padre de la mentira, y se cree su mentira, seréis como dioses, y rompe así su obediencia a Dios. ¿Cómo? Nos dice la Sagrada Escritura que come de un árbol que Dios le había prohibido. Pero ¿por qué Dios le había prohibido comer de un árbol? ¿Acaso Dios quiere que el hombre caiga? No, este árbol es el símbolo del límite que Dios le pone a toda criatura humana para que se mantenga en su lugar de hijo. Algo así como los límites que todo padre le debe poner a su hijo. El hombre desobedece, cae y es así como entra el pecado al mundo, transmitiéndose a todos nosotros por la comunión que tenemos como seres humanos. El porqué de la reconciliación. Como vimos en ese video, todos somos pecadores delante de Dios. Todos, sin excepción, venimos siendo pecadores a este mundo. Recuerdo hace unos años estaba yo en la iglesia y justo estaban hablando acerca de lo que era el pecado. Y el pastor dijo, cuando a veces nace un niñito, uno se va a visitar la casa, ay, mira ese pequeño angelito. Y él decía, no, es un pequeño pecador. Porque todos venimos así al mundo. Todos sin excepción. Venimos siendo enemigos de Dios. ¿Y de dónde parte? Como vimos en el video, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos son el molde de toda la raza humana. Nosotros sabemos que si el molde está mal, todo lo que viene del molde va a venir con esa falla. Entonces ellos pecaron y todos somos pecadores delante de Dios. ¿Y qué es el pecado? Es enemistad con Dios. Adán era amigo de Dios, tenía una relación Dios con el hombre, una relación de amistad, pero su desobediencia, el pecado, rompió esa amistad con Dios. Y todos venimos con esa enemistad, como dicen en algunos productos, viene por default, o ya viene, el paquete viene así, nosotros venimos así. Y esa es la necesidad, el porqué de la reconciliación, porque tenemos una necesidad de tener que reconciliar esa enemistad con la que venimos al mundo. Esa enemistad con Dios, porque Dios es un Dios santo. Él no tiene ninguna comunión con el pecado. El pecado es opuesto a Dios. Se perdió esa comunión con Dios. Dios creó al hombre, Dios nos creó a nosotros con el propósito de tener comunión con nosotros, comunión con el hombre. Pero Él no puede tener una comunión donde hay pecado. Él no puede tener una relación de amistad donde hay pecado, porque Él es santo. Él quiere tener una relación con el hombre, pero el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el porqué de esa reconciliación? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad de restaurar la amistad con Dios. Porque el propósito de Dios de crear al hombre, el propósito de Dios de crearnos a nosotros, es porque Él quería tener comunión con el hombre. Él quiere tener comunión contigo, quiere tener comunión conmigo, Él quiere tener comunión con todos.
Pero nuestra condición de pecado no permite que haya esa comunión. Venimos siendo enemigos de Dios. Por eso el pasaje dice, ¿no?, en versículo 10, porque siendo enemigos, nadie eligió ser enemigo de Dios, yo no lo elegí. Estoy seguro que usted también que me escucha, amigo, hermano, no eligió ser enemigo de Dios. Pero venimos con esa condición. Pero Dios tiene la solución a ello. Dios quiere reconciliar. Dios quiere sanar esa enemistad. Entonces, a esta pregunta, ¿el porqué de la reconciliación? Porque somos enemigos de Él. Somos sus enemigos, sin decidirlo, pero somos así. Y Dios quiere cambiar eso. Es por eso que es necesario entender que necesitamos nosotros reconciliarnos con Dios por nuestra condición. Ya vimos el porqué de la reconciliación, porque tenemos una necesidad de nuevamente restaurar esa amistad con el Señor, con Dios. Ahora veamos el cómo de la reconciliación. Este cómo tiene dos partes: por medio de alguien y por medio de algo. ¿Quién es ese alguien? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Centrémonos en esa parte de ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? En esta pregunta, el cómo de la reconciliación, como le dije, hay dos cosas. Uno, por medio de alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. No hay otra persona más. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Solamente hay alguien que puede reconciliar al hombre con Dios. Solamente hay un intermediario. Nadie más puede hacer esa reconciliación. Es por medio de Cristo. Es por medio de Él. No hay alguien aparte de Cristo para hacer ese trabajo de reconciliar al hombre con Dios. Toda ofensa solamente puede ser solucionada si es que el ofendido decide perdonar al ofensor. Si yo le hago una ofensa a fulano de tal, la única forma de que eso se reconcilie es que yo pida perdón y el ofendido acepte mi perdón. ¿A quién ofendimos nosotros? A Dios. Y Dios, en la persona de Cristo, es que nos da ese perdón, por medio de quien podemos tener amistad nuevamente con Dios, solamente por medio de Él, es por medio de Cristo. En los mensajes de nuestros ministros anteriores, Pastor Gidel, Ministro Jesús, se habló del tema de la justificación. Hace tiempo escuché un mensaje y explicaron de algo muy, muy práctico lo que era la justificación. Dice, por ejemplo, un escolar tuvo que faltar una semana al colegio. Y luego esa semana fue por motivo de salud. ¿Por qué faltaste? No, es que estuve enfermo. Justifícame las faltas, ¿no es cierto? Los que son padres de familia sabrán de eso. Tienes que irte con la receta que dio el doctor, tienes que irte con lo que el médico te recetó, la boleta o algo que conste, que justifique que estuvo enfermo el niño para faltar al colegio. Cristo es igual. Y ahí es donde viene, por medio de algo, esa reconciliación. Y antes de ese punto, veamos el siguiente video. Había una vez dos niños que eran los mejores amigos. Jugaban juntos,
iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes. Uno se volvió abogado, el otro criminal. Mientras uno era ascendido a juez, el otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día, en el tribunal se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que le dio una multa digna del delito. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagarla. Pero entonces, el juez se quitó la toga, se acercó a su amigo e hizo un cheque cubriendo el pago. Pagó la multa él mismo. De la misma manera, el Padre vio que la deuda del pecado era tan grande que no teníamos cómo pagarla. Por eso descendió de su trono y se manifestó en carne. A esa manifestación se le llamó Hijo de Dios. De esta manera, pagó por nuestros pecados. Él fue hijo y padre a la vez. Como en la historia, el Redentor nunca dejó de ser juez. En esta pregunta del cómo de la reconciliación, habían dos cosas que ver, ¿no? Por alguien, que es Cristo, el único que puede reconciliar al hombre con Dios, y por medio de algo. ¿Qué es ese algo? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien quiere pagar su enemistad con Dios por el pecado, el único pago aceptable es morir. Ese es el pago que hay que hacer. La paga del pecado es muerte. Si quisiéramos sacar a Jesús de la ecuación para yo pagar mi deuda con Dios, mi enemistad con Dios, tendría que morir. Pero moriría sin reconciliarme. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Y Jesús fue el que pagó el precio del pecado del hombre, el pecado del ser humano. Alguien tenía que cumplir ese pago, ese pago de muerte. Alguien tenía que pagar mi deuda. Y el sacrificio tenía que ser perfecto. Un hombre puro, santo, sin mancha. ¿Quién de nosotros pudo haber cumplido ese requisito? Ninguno. Pero Cristo cumplió ese requisito. Él vino a tomar nuestro lugar, a pagar ese precio de la enemistad que el hombre tiene con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Dice Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos hace un momento de la ilustración del que había que justificar la falta del niño al colegio, se presentaba pues un documento. Cuando nosotros estemos delante de Dios, Jesús va a decir, yo pagué por él. Él ya no tiene pecado. Yo pagué lo que él debió pagar. Somos justificados. Nos reconciliamos con el Señor. Ese es el cómo de la reconciliación. ¿Cómo? Por medio de Cristo, por medio de su muerte. Entonces, Él al pagar eso, ya no quedamos en enemistad con Dios. Porque el que pagó el pecado, quien pagó el precio de ese pecado, ya nos hace a nosotros amigos con Dios. Ahí está la solución de esa enemistad.
Jesús murió en nuestro lugar pagando nuestra deuda con su vida. Nosotros somos reconciliados con Dios por medio de su muerte, de su Hijo Jesucristo. Dice, ¿no?, el capítulo 5, verso 10 de Romanos, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No hay otra forma en que podamos ser amigos de Dios si no fuera por la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Ahora vemos el por qué o el para qué de la reconciliación. El por qué y el cómo y el para qué esa reconciliación. Y aquí quisiera que anotemos 3 regalos de la reconciliación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Para qué Dios quiere reconciliar al hombre con Él? ¿Puede haber paz cuando hay enemistad? No. Lo primero que obtenemos es paz. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Ahora volvemos a ser amigos de Dios. Donde hay enemistad, no hay paz. Donde hay amistad, hay paz. Y ese es el primer regalo que podemos notar con esta reconciliación. Nuestra alma ahora está en paz con Dios. No hay una deuda ya con Dios. Mi pecado que me separaba de Dios ha sido pagado por Cristo. Ha sido pagado con su muerte, con el derramamiento de su sangre. Hay paz. No hay paz cuando hay deudas. Cuando hay una deuda con algo, con alguien, no hay paz. Y lo primero de esta reconciliación, ¿para qué? Para tener paz con Dios. ¿Usted quiere tener paz con Dios? Estoy seguro que sí. Segundo regalo, o segundo beneficio, como usted le gusta de repente subrayar, tener acceso a Dios. Volvemos a tener comunión con Dios por medio de Cristo. Podemos libremente y confiadamente acercarnos a Él. ¿No? Cuando Cristo murió, ¿qué pasó en el templo? El velo se rasgó. Antes se necesitaba un sacerdote, alguien que intercediera entre el pueblo con Dios. Ahora cada uno de nosotros podemos tener acceso a Dios. Tenemos paz y ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Él se ha restaurado. Nos hemos reconciliado. Ya no más enemigos de Dios. Somos amigos de Dios. Ahora tenemos esa amistad con Él que nos permite acercarnos confiadamente al Señor. ¿Y qué es lo tercero? Tenemos salvación. Obtenemos salvación. Dice el verso en el que estamos basándonos en esta noche. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si yo soy enemigo de Dios, muero en esa condición, un enemigo no va a estar gozando del cielo con el Señor. Tengo que ser amigo de Él. Entonces tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Él por medio de Cristo, y eso en otras palabras quiere decir que obtenemos su salvación. Ya no hay condenación por el pecado. Cristo le dice al Señor, yo ya pagué por Él, Él no tiene por qué pagar. Pagó mi deuda. Nuestra alma es salvada y tenemos garantía de una vida eterna con Cristo. Escuchemos esta alabanza. Alcancé salvación, alcancé salvación, estoy bien, gloria a Dios, alcancé salvación.
Qué hermoso himno que escuchamos. Alcancé salvación. Esa es la reconciliación que el hombre tiene con Dios. Esa es la reconciliación a la que Dios invita al hombre. A ya no ser más enemigos de Él. Es cierto que nadie escoge ser enemigo de Dios. Ninguno de nosotros escogió venir en enemistad con Dios. Lamentablemente, así es nuestra naturaleza humana. Pero Dios proveyó la reconciliación en la persona de Cristo. Dios ha proveído la solución a esa enemistad con la que tú y yo hemos venido a este mundo, de ser enemigos de Dios. Él ya lo proveyó en la persona de Cristo, que vino, vivió y murió por ti y por mí. Murió por tus pecados, por mis pecados. Y ahora es accesible el poder ser nuevamente amigos de Dios. ¿Qué deseas ser tú, amigo que me escuchas? ¿Deseas seguir siendo enemigo de Dios? ¿O quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres seguir en enemistad con Dios, viviendo a espaldas de Él? ¿O quieres vivir siendo amigo de Dios? ¿Cuál es la solución? Cristo. Como dijo el verso 10, porque siendo enemigos, ahora podemos ser amigos de Cristo, por medio de Cristo de Dios. Podemos ser amigos de Él. Si esa es tu decisión en este momento de ser amigo del Señor, de ser amigo de Dios, haz esta oración. Amado Señor, reconozco, Padre, que soy pecador delante de ti. Que mi vida, Señor, te ofende. Pero, Señor, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Porque ya no quiero ser más enemigo tuyo, quiero ser amigo tuyo. Acéptame, Señor. Me arrepiento de mis pecados delante de ti. Y quiero que seas mi amigo y mi Señor. Amén. Si has hecho esta oración, ya no eres más enemigo de Dios. Hermano, de repente tú que eres creyente, de repente te has alejado, de repente has descuidado tu amistad con Dios. Es el momento de reconciliarte nuevamente con ese amigo que es Cristo, con ese amigo que es el Señor. Si quieres nuevamente restaurar tu amistad con Dios, hagamos esta oración. Amado Señor, reconozco, Padre, que he descuidado mi amistad contigo, que no he estado viviendo, Señor, como amigo tuyo. Pero, Señor, en esta hora yo quiero nuevamente, Padre, reconciliar mi vida contigo. Reconozco, Padre, que he desobedecido y he andado en pasos que no debería. Pero en esta hora, Padre, me quiero volver nuevamente a ti. Quiero, Señor, restaurar nuevamente mi amistad contigo y vivir, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser ese amigo fiel que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera hemos culminado esta celebración online. Qué gusto que te hayas mantenido conectado hasta este momento. Te esperamos también el siguiente domingo a las 6 de la tarde también por esta transmisión. Y recuerda que puedes encontrar esta celebración y otras más en nuestra página de Facebook y de YouTube como Ministerio Impacto Cristiano. Dios te bendiga.